nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer una meditación importantísima sobre el pecado mortal, sus peligros, sus consecuencias, sus desastres, y también hablaremos después sobre sus remedios. Explicar el mal, el peligro, y también dar los remedios. Y esto da mucha esperanza. Para salvarnos, es decir, para ir a la vida eterna, al paraíso, evitar el infierno, debemos rechazar con valentía el pecado y remover los obstáculos que acumulan a nuestro paso los enemigos de nuestra alma. Vivir en la gracia santificante y cumplir los divinos mandamientos, que son el precio y la condición indispensable para entrar en la vida eterna. Entonces, si queremos entrar en la vida eterna, de hecho Cristo lo dijo, San Mateo 19:17, si quieres la vida eterna, guarde los mandamientos. Entonces, para salvarnos, es decir, para llegar al paraíso, vivir con Dios en la dicha, felicidad, gozo, alegría, debemos, es una obligación, rechazar ¿cómo? No con flojera, no con tibieza, no puedo, no. Rechazar con valentía, como fuertes. Rechazar el pecado de un lado y de otro lado remover, eliminar, descartar los obstáculos que acumulan en nuestro paso los enemigos de nuestra alma, que son el demonio, el mundo y la carne. El demonio sabemos, pero no lo vemos, es el problema. Como un microbio, un virus, está ahí, no lo vemos. Ahí son los demonios, eso son realidades. La carne, que es nuestras pasiones malas, que nos dice el pecado, como consecuencia del pecado original, y el mundo. ¿Qué es el mundo? Son todos los que no siguen el camino de Dios. Cuando hablamos del mundo, en lenguaje del Evangelio, Nuevo Testamento, no son las personas que nos rodean así, cualquiera, son los que no siguen el Evangelio, los que no cumplen la ley de Dios, los que no creen en Dios, o los que no obedecen la ley de Dios. Ese es el mundo. Toda persona que te aconseja el pecado, ese es mundo, ese es instrumento de Satanás. Entonces debemos rechazar y remover los obstáculos que acumulan a nuestro paso los enemigos de nuestra alma. Esto, primera condición. Segunda condición, para entrar en la vida eterna, debemos vivir en la gracia santificante, es decir, vivir sin pecado mortal sobre la conciencia. ¿Qué es un pecado mortal? Es un pecado que nos separa de Dios, que nos da la espalda a Dios, que cierra la puerta del cielo, abre el infierno y nos pone suspendido al borde del infierno. Eso es el pecado mortal. Es como recibir 10 balazos en el corazón. Eso es el pecado mortal. Mientras que el pecado venial son pequeños pecados, como pequeñas heridas, pequeñas manchas. Esto no nos separa de Dios, nos debilita, sí, pero no nos separa de Dios. Pero el pecado mortal, sí, un solo pecado mortal es como un balazo en el corazón. Ese es el problema. Entonces debemos vivir en gracia de Dios, rechazando el pecado mortal, y cumplir los divinos mandamientos. El que no cumple los mandamientos de Dios, bien, no puede salvarse, que son el precio y la condición indispensable para entrar en la vida eterna. Ahora, una persona, por ejemplo, ignorante, no conoce los mandamientos, hace pecados. Esta ignorancia puede ser culpable o puede ser no culpable. Esa ignorancia culpable, es decir, Dios lo toma en cuenta, culpable, porque por su flojera, por su negligencia, por su tibieza, queda ignorante. No va a misa, no va al catecismo, no va a las conferencias, no va a los retiros, no aprende, pero se llena la mente de basura, de la tele, telenovelas y otras basuras, y hace pecado culpable. Los pecados que hace por su ignorancia son culpables. ¿Por qué? Porque debía eliminar esta ignorancia formándose en la vida cristiana. Pero el que está en un país no cristiano, musulmán por ejemplo, o arabio, no sé, y no tiene acceso a nada de cristiano, no hay sacerdote, no hay nada, no puede aprender la doctrina, aunque haga unos pecados, Dios lo toma en cuenta, porque no sabía y no podía saber que es pecado. Pero el que pudiendo aprender y no lo hace, es ignorancia culpable, por lo tanto responsable.
Entonces, para llegar al cielo necesitamos conocer los mandamientos y practicar los mandamientos. Pero sin la gracia, los sacramentos, no se pueden cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, sin mí nada podéis, sin la gracia de Dios nada podemos. De ahí la importancia de la oración de cada día. Uno pasa horas y horas en las redes o en las películas o no sé qué, pero oración no tiene tiempo, es mentira, es gravísimo esto. Santo Tomás de Aquino dice que después del bautismo, todas las gracias que Dios ha terminado de darnos, no quiere dárnoslas sino por medio de la oración. Aparte que el bautismo, que es un don gratuito total de Dios, de su misericordia, toda la demás ayuda, socorro, misericordia que Dios otorga, lo otorga con la oración. De ahí la importancia de la oración, hermanos. Una persona que no haría otra cosa que rezar, por una persona enferma, mayor, uno puede moverse, etcétera, etcétera, reza 2, 3, 4 rosarios por día, hace mucho bien, así a la iglesia, al mundo y a los pueblos. Resumen de este primer párrafo. Entonces, para salvarnos, ¿qué debemos hacer? Debemos rechazar, no de una manera tibia, sino con valentía, el pecado y rechazar los obstáculos que acumulan a nuestro paso los enemigos de nuestra alma, el demonio, la carne y el mundo. Vivir en gracia santificante, cumplir los divinos mandamientos, que son el precio y la condición indispensable para entrar en la vida eterna. Ahora, si una persona ya pecó, tiene solución. Nuestro Señor vino para los pecadores. Él lo dijo. Entonces, confesar con valentía, humildad todos los pecados y libertarse. El gran pecador de hoy puede ser santo mañana. La persona cargada de 1000 pecados se hinca delante del ministro del Altísimo y se levanta hijo de Dios santo y purificado. La confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra el infierno, santo hijo de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y por eso es un crimen de quitar la fe católica a la gente para darle una falsa fe con título evangélico falsificado. No. Segundo párrafo. Después del pecado original, que es el pecado de Adán y Eva, para conseguir la salvación eterna, tenemos que luchar enérgicamente, no tibiamente, enérgicamente contra el pecado, que es el enemigo número 1 y en cierto sentido el único que tenemos enfrente. Entonces el pecado es el único enemigo que tenemos enfrente. Y debemos luchar contra él enérgicamente. Tenemos que luchar también varonilmente contra el mundo, el demonio y la carne, que no cesan de acumular obstáculos en nuestro camino como amigos y aliados del pecado. ¿Por qué tenemos que luchar contra el demonio, la carne, nuestras pasiones malas y los malos cristianos o gente mala que nos rodea? Porque son aliados, instrumentos del pecado. Ese es el problema. Entonces debemos luchar varonilmente contra estos enemigos. El diálogo con estos enemigos es mortal para nosotros. Con otras palabras, no se discute con la tentación. El que discute con la tentación, que sí, que no voy a ver, sí. No. Cuando el diablo ve que una persona no rechaza con horror el mal, el pecado, va a pescarlo. Nunca lo dejará tranquilo. Cuando el diablo ve que uno hace el contrario del pecado, hasta por envidia nos deja tranquilos. ¿Por qué? Porque cada vez que rechazamos la tentación y hacemos lo contrario de la tentación, y bien mostramos nuestro amor a Dios y aplastamos la cabeza del diablo. ¿Saben esto? Es bueno saberla. Santo Ignacio de Loyola, en su discernimiento de espíritu, dice: la mejor manera para aplastar la cabeza del diablo es hacerlo diametralmente opuesto. Quiere que vaya a la derecha, voy a la izquierda. Me sugiere una cosa, hago el contrario. Así se aplaza la cabeza del diablo.
Entonces, cada palabra de aquí del Padre Roy Marín vale oro. El pecado es el enemigo uno de nuestra salvación, en realidad el enemigo único. Si el mundo, es decir, los hombres que viven sin tener cuenta de la ley de Dios, si el mundo, los malos cristianos, los no cristianos, el demonio y la carne, es decir, nuestras pasiones rebeldes, son tan peligrosos y temibles, es únicamente porque vienen del mundo y vienen del pecado y conducen al pecado. Es el problema. El demonio no podría hacer nada si no tuviera aliados. Los malos cristianos, los no practicantes, los ateos, los no cristianos y nuestra propia debilidad humana. Por eso nuestro Señor es absolutamente radical. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. ¿Acaso nuestro Señor quiere que me corte el brazo? No, me dio dos para trabajar. ¿Acaso quiere que me saque los ojos? No. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo yo daría tanta importancia a proteger mis miembros, mi cuerpo, de las heridas mortales? Pero si es necesario cortarlas, estos miembros, bien debo cortar amistades, personas, instrumentos, redes, todo lo que me lleva al pecado. No hay de otra. Por ejemplo, una persona fue causa de pecado para uno. Borrachera, fornicación, adulterio, tontería, cualquier pecado que sea. Corte con esas personas. Eliminarlos de sus redes sociales. Bloquearlos. Ni saludarlos. Ignorarlos por completo. No hay de otra. Pero pobrecito, ¿de qué? Es un instrumento del diablo. El que lleva el pecado no es de Dios. El que quiere llevarte al infierno, ¿te ama? No, te lleva al infierno. Corte con esta persona, no hay de otra. Continuamos. Nunca nos pondremos suficientemente en guardia contra este mortal enemigo de nuestra alma, porque por un solo pecado mortal podemos perdernos eternamente. Por un solo pecado mortal podemos perdernos eternamente. ¿Y por qué un solo pecado mortal lleva al infierno? Y como un balazo en el corazón. Pecado mortal se va a dar la espalda a Dios. Se va a poner del cielo o abrir del infierno. Ese es el pecado mortal. Nunca nos pondremos suficientemente en guardia contra este mortal enemigo de nuestra alma, porque por un solo pecado mortal podemos perdernos eternamente. Tener un pecado mortal es 1000 veces peor que tener el SIDA, cáncer y lepra juntos. Examinemos un poco lo que es el pecado mortal, cuál es su malicia, su peligro tremendo, los tremendos daños que nos hace y qué armas y remedios tenemos para luchar y triunfar de él. Entonces vamos a analizar poco a poco qué es el pecado, cuáles son los daños que nos hace y cómo podemos libertarnos de esto. Realmente se vale oro. La persona que analiza esto, medita sobre esto y lo pone en aplicación, se salvará y irá a la dicha eterna del paraíso. Bendito sea Dios.